Comprender. Vivir. Transmitir. Viendo el mundo con los ojos. Comprender, vivir y transmitir. Qué alegría este nuevo encuentro con la palabra de Dios. El Padre vuelve al encuentro de sus hijos en la palabra. Él nos habla. Seguimos este camino de profundización. Y hoy también comenzamos con una breve oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que tus dones vengan a nosotros, regálanos tu gracia, especialmente para que comprendamos la palabra de Jesús, comprendamos el Evangelio y podamos vivir plenamente esta buena noticia de la salvación. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos y hermanas, hemos venido recorriendo estas etapas de encuentro con la Sagrada Escritura. Ya tenemos un buen panorama. Hemos hablado sobre todo de la condición de la palabra, de eso que el Señor nos regala, tan importante en nuestra vida de fe en la Sagrada Escritura. Y seguiremos ahondando en el conocimiento. Hoy quisiera plantear qué significa la palabra Biblia. Siempre sabemos que se refiere al libro santo de los cristianos, de los católicos, que en ella encontramos la palabra de Dios. Pero la palabra Biblia tiene un significado, viene de un término griego, biblos, que significa libro. Cuando se dice Biblia estamos hablando de un plural, el plural Biblia, decir un conjunto de libros. Biblia significa pues, así el término desde sus raíces griegas, significa conjunto de libros. Por eso, la Sagrada Escritura, en su forma, así como se nos presenta, es un conjunto de libros, es como una biblioteca. Es la figura más cercana para acercarnos a esto. Esto tiene su razón de ser. Nosotros lo reunimos en un libro, pero interiormente es un conjunto que nos hace recordar toda la historia recorrida del pueblo de Israel desde mucho antes del nacimiento de Jesús hasta el nacimiento de la Iglesia ya posterior a la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la Biblia tiene un arco que se hace presente en la historia de la salvación. Presencia que se ha hecho radical y definitiva con la venida del Hijo, que nace en la historia, viene para entregarnos la salvación del Padre. Por eso, la Sagrada Escritura tiene dos grandes partes. Esta biblioteca la podríamos distribuir en dos grandes secciones o en dos grandes anaqueles, por así llamarlos. El Antiguo Testamento, que nos trae, nos presenta todos los acontecimientos, la etapa de la revelación de Dios desde los orígenes, desde los comienzos, hasta el nacimiento de Cristo. Es toda la antigua alianza, la llamamos Antiguo Testamento, y en esta biblioteca, en esta primer parte de la biblioteca, existen 46 libros, todos muy distintos, unos que podemos agrupar con otros por su género literario, lo veremos en una próxima ocasión. Este es el Antiguo Testamento. A partir del nacimiento de Cristo y todos los comienzos de la Iglesia, más o menos hasta el primer siglo, términos del primer siglo de la era cristiana, tenemos el Nuevo Testamento. Está la vida de Jesús, el Evangelio
y después de él todo lo que ha sucedido con la predicación de los apóstoles y las primeras comunidades que se comenzaron a formar. Es la parte de la Sagrada Escritura que llamamos Nuevo Testamento. Esto es bien importante que lo comprendamos, porque necesitamos ubicarnos en la historia de la salvación y así poder acudir al mensaje. En Cristo, óiganme bien esto, está el centro de la Sagrada Escritura. Todo lo de antes, lo del Antiguo Testamento, y todo lo del Nuevo, lo posterior, lo comprendemos únicamente a la luz de Cristo y de su misterio pascual. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y caminó con nosotros. El Antiguo Testamento tiene su sentido en el mensaje de Jesús, lo prepara. Después veremos que el Antiguo Testamento es muy importante, pero que no se entiende sin Jesús. Y el Nuevo Testamento nos muestra el núcleo de Cristo en los Evangelios y después todo el desarrollo de la predicación apostólica. Así, encontrando el sentido de toda la Escritura, de toda la biblioteca de la Biblia, en Jesús, que es revelación del Padre. Nos veremos en una próxima ocasión. No se les olvide que tenemos que seguir ahondando en esta realidad de la Sagrada Escritura. Para el próximo programa ya entraremos en cada una de estas partes, 2 grandes partes de la Biblia, para que entendamos mejor y podamos ir al encuentro de Dios que nos habla. Vivir la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. Por Cristo visión.